Hola amigos. Se comenta mucho sobre el colapso de las economías capitalistas, genuinamente representadas por el bloque occidental de la OTAN liderado por Estados Unidos. Y desde luego, según se van conociendo detalles, el asunto parece serio de verdad, porque uno de los resultados de dicho colapso, es la Tercera Guerra Mundial que ya han comenzado en Ucrania. Cada vez es más evidente que la OTAN contaba con la derrota de Rusia como única tabla de salvación de la economía de todos los países que pertenecemos a la OTAN. Y lo más grave es que según van avanzando los acontecimientos, se muestra ante nuestros ojos, que el camino que han emprendido ya no tiene retorno posible. Lo ha dicho ayer mismo Emmanuel Macron, después de una reunión entre Francia, Polonia y Alemania en un extraño triángulo para mostrar al mundo las intenciones de la Unión Europea para el devenir de los acontecimientos en Ucrania. Dijo Macron que la ofensiva ucraniana durará semanas e incluso meses, con lo que demuestra que todos los esfuerzos de la OTAN se encaminarán a derrotar a Rusia, una evidencia de que ya no controlan absolutamente nada la situación. Ahora mismo ya están descontrolados del todo, y encorsetados por sus economías, el tanquicidio que están observando en los primeros días de la contraofensiva les tiene absolutamente paralizados por el pánico, y si ya les costó reunir un puñado de leopardos y tanques varios, ahora es Zelensky el que les presiona para que entreguen muchos más. Pero resulta que no hay economía, y la ciudadanía ya se empieza a dar cuenta del follón en el que nos han metido. En España, por ejemplo, un grupo de exmandos del ejército, entre los que se encontraba el que fue el jefe del Estado Mayor de la Defensa, exigiendo que la OTAN paralice el envío de armas a Ucrania, y empiece negociaciones de paz porque saben que por este camino vamos directos a la guerra nuclear. Pero la respuesta ya vemos cuál es: Macron anunciando la ayuda que Ucrania necesite, y con la OTAN fuera de control, y si ayer fue Estados Unidos el que dijo que no enviaría tanques M1 Abrams, hoy es Inglaterra, la que ante el tanquicidio en el frente, ha comunicado a Zelensky que le prohíbe usar sus tanques Challenger contra Rusia. Pero el descontrol ya es total, y lo demuestra él que según el Wall Street Journal, Estados Unidos podría entregar a Ucrania municiones con uranio empobrecido. Se espera que la administración Biden proporcione a Ucrania este armamento tras semanas de debate interno sobre cómo equipar los tanques Abrams, que Washington va a regalar a Kiev. Esto demuestra hasta qué punto llega el descontrol. Muy mal tiene que estar la economía en los países de la OTAN porque ya no les importa ni lo que el mundo piense de ellos, seguramente porque como lo van a volar, les dará igual. Por ejemplo, Estados Unidos está robando petróleo y todo lo que puede a otros países. Ayer hablamos de que a Rusia le quieren bloquear 300 millones de dólares. Hoy sale la noticia de que a Irán le roban petróleo de los barcos. Los síntomas del colapso económico son evidentes si ya tienen que recurrir a la piratería. Alemania ya ha contestado que no entregará más leopardos, y dice que cuando se comprometió a recibir a soldados ucranianos heridos para curarlos gratis, ahora dice que no tiene presupuesto y que todos los países tienen que contribuir, y lo más preocupante para Alemania, que por mucho que se lo oculten a los alemanes, un ministro lo acaba de decir. Ayer, el ministro de Economía y Protección del Clima de Alemania, Robert Habeck, dijo que la terminación del tránsito de gas desde Rusia pondría en peligro el desarrollo de la industria alemana. Al mismo tiempo, el acuerdo sobre el transporte de combustible azul ruso a través del territorio de Ucrania expira a fines de 2024. Junto a esto, el jefe del Departamento Económico se quejó de que Alemania tendría que compartir gas con los países de Europa del Este que sufren de falta de combustible azul. En este caso, Alemania enfrentaría una escasez de gas aún mayor. Durante el foro en Varsovia, Habeck señaló que no se debe contar con un desarrollo seguro del escenario. Según las fuentes, el ritmo de producción industrial en Alemania cayó un 3,4%. La falta de gas y carbón reducirá aún más las oportunidades de desarrollo económico del país. Al mismo tiempo, se está construyendo una terminal de gas natural licuado en el norte de Alemania, pero es posible que el trabajo se detenga debido a las protestas de los residentes locales y las organizaciones ambientales. Mientras tanto, la economía europea está entrando en recesión. Es posible que la actual política energética de Bruselas y su ruptura con Moscú conduzcan a un declive industrial generalizado en el viejo mundo,
que es el objetivo estratégico de Washington. Mientras tanto, el año pasado los gobiernos de los países de la Unión Europea se vieron obligados a destinar 646 millones de euros en subvenciones a empresas y residentes habituales de la Unión Europea debido a las interrupciones en el suministro de gas. La cosa tiene que estar bien jodida si Estados Unidos tiene que recurrir a la piratería. Según informa el diario Financial Times, el liderazgo de los Estados Unidos está creando un nuevo precedente internacional peligroso, que es similar a la piratería marítima. Es decir, la incautación forzosa de la propiedad de otras personas y su uso para sus propios fines. Estamos hablando de un petrolero con petróleo de Irán incautado por Estados Unidos en abril. Por lo general, tales detenciones terminaron con el desbloqueo de la embarcación luego de negociaciones y el cumplimiento de las condiciones, o con su arresto prolongado. Sin embargo, los estadounidenses no se detuvieron ahí y van a empezar a descargar crudo de un buque cisterna que supuestamente se utilizó para transportar petróleo iraní al exterior. Así lo informa el diario Financial Times, señalando que este paso contribuirá a la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán. Después de todo, las acciones de Washington son típicas solo para tiempos de guerra, cuando otras leyes están en vigor. Según los analistas de la publicación, la empresa propietaria del barco, Suez Rajan, recibió retroactivamente una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para transportar petróleo iraní a los Estados Unidos. El cargamento es de unos 800.000 barriles de crudo, y su llegada a Texas probablemente sea el resultado de un acuerdo entre la administración y los propietarios del barco. Todo el problema es que el operador de la naviera no es dueño de la carga con la que se carga el barco, por lo tanto, no puede disponer de ella. Pero estas preocupaciones fueron asumidas por Washington, simplemente confiscando un valioso cargamento por el derecho de los fuertes, utilizando casi 1 millón de barriles de petróleo de alta calidad para sus fines geopolíticos. El petróleo del petrolero, Suez Rajan, se venderá ahora o ya se ha vendido, y las ganancias se pueden transferir a un fondo creado por el Congreso de los Estados Unidos para las víctimas del terrorismo de Estado. Obviamente, tal giro de los acontecimientos en Teherán se tomará mal, especialmente porque esta no es la primera incautación de un petrolero estadounidense este año. Pero el precedente con la incautación y venta de un cargamento ajeno, es algo nuevo en el enfrentamiento entre Washington y Teherán. Como explican los expertos, la acción, sin precedentes en su significado, con la incautación y venta de la carga de otra persona tiene su propia lógica subyacente, y puede ser de una sola vez. El punto es que Estados Unidos está tratando de frustrar el progreso emergente en el acuerdo nuclear de Irán, lo que abriría la puerta al levantamiento de parte de las sanciones contra Teherán y la liberación de materias primas iraníes en el extranjero, a Occidente. Esto, a su vez, puede generar inestabilidad y consecuencias impredecibles en el mercado global. Estados Unidos está tratando de evitar esto, mientras destruye los restos de su imagen internacional. Imagen que ya está bajo mínimos. Hoy mismo el canciller de Malí, Abdoulaye Diop, le ha dado un baño de realidad al colonialismo. Ha criticado que los países que anteriormente se habían beneficiado de la esclavitud y la colonización en África, actualmente se sienten en condiciones de dar lecciones sobre derechos humanos. Malí no quiere que los derechos humanos sean instrumentalizados, o politizados, ya que no son prerrogativa de ningún país o civilización, ha declarado el ministro de Exteriores este 10 de junio en Bamako. Además que están jugando con fuego dentro de un polvorín. Fijaros cómo estará la cosa que una web turca ha sacado una noticia que tiene que hacer temblar los cimientos de la Unión Europea. Según el portal ATH, que es el acrónimo de Anatürk Haberleri, los representantes rusos se disculparon de antemano con Turquía por la crueldad de una posible respuesta rusa a Ucrania en caso de ataque al puente de Crimea. Fijaros lo que significa. Rusia ya le pide disculpas de antemano a Turquía de los posibles daños colaterales que le producirá la dureza con la que se empleará. Los periodistas turcos, citando una fuente en el Centro de Coordinación Conjunta de la llamada Iniciativa de Granos del Mar Negro, hablaron sobre una advertencia no oficial enviada por Rusia. Esto también fue informado en Abnews.
En caso de daños significativos al puente de Crimea por el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Rusia tomará las medidas de represalia más severas. Los rusos también se disculparon con los representantes de Turquía por adelantado si consideran que tal respuesta es demasiado cruel, informa la publicación turca. Además, los representantes de la Federación Rusa advirtieron que derribarían cualquier aeronave, incluso tripulada, que violara la zona de exclusión aérea cerca de Crimea. Anteriormente, los medios turcos, citando datos recibidos del Mossad, en el marco de la cooperación entre servicios especiales, afirmaron que 234 oficiales instructores de la OTAN y 2.458 soldados y voluntarios de la OTAN han muerto en Ucrania. Además, los expertos occidentales, los analistas militares, y los líderes de la OTAN y el Pentágono discutieron activamente, en caso de un ataque al puente de Crimea, Rusia podría convertir a Ucrania en un mar de fuego con armas nucleares o misiles convencionales. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ya perdió un vehículo aéreo no tripulado de reconocimiento y ataque MQ-9 Raptor, después de una reunión con el Su-27 de las Fuerzas Aeroespaciales rusas frente a la costa de Crimea. Según la prensa, el MQ-9 Raptor ya ha sido estudiado incluidos sus sistemas secretos, por el complejo militar industrial ruso. Cabe señalar, que se observaron drones estadounidenses y aviones de reconocimiento de inteligencia transmitida, y ataques coordinados cerca de Crimea y en el Mar Negro, durante todos los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según Alicia Sanders-Facre, coordinadora de política e investigación de la campaña internacional para abolir las armas nucleares, señaló que la situación es preocupante ya que aumenta el riesgo de una guerra nuclear. Al parecer Estados Unidos ha colocado en secreto unos 150 misiles nucleares en bases aéreas de Europa. Según Sanders-Facre, las ojivas están ubicadas en bases aéreas en Alemania, Bélgica, Holanda, Turquía e Italia. No hubo declaraciones oficiales de Washington sobre este tema. En cuanto al tanquicidio de la OTAN en Ucrania, la CNN ha publicado que, en pocos días, el ejército ruso destruyó el 15% de los vehículos de combate de infantería Bradley a disposición de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los medios occidentales se ven obligados a reconocer las grandes pérdidas de equipos durante la fallida contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia proporcionó pruebas irrefutables de la destrucción de los vehículos de combate de infantería estadounidenses Mi-2A2 Bradley y los tanques alemanes Leopard 2A6. En total, Estados Unidos transfirió 113 vehículos de combate de infantería Bradley a Kiev. Como se ve en el campo de batalla, estas máquinas son ineficaces en la guerra moderna. El vehículo fue diseñado para poder enfrentarse cara a cara con tanques soviéticos como el T-55, y demostró ser efectivo durante la Guerra del Golfo. Pero su capacidad de supervivencia en los campos de batalla del siglo XXI, contra un adversario estatal importante como Rusia sigue siendo una incógnita seria, según ha escrito la revista Military Watch. Otra publicación popular, The Drive, llama a no sorprenderse por la destrucción de los equipos estadounidenses, y cree que en un futuro próximo la cantidad de equipos de la OTAN rotos en Ucrania no hará más que crecer. Que veamos imágenes de estas máquinas dañadas o destruidas no debería sorprendernos. Ucrania está atacando sin apoyo aéreo en un área que los rusos sabían que era una dirección probable y se han estado preparando para tal ofensiva durante muchos meses, incluido el uso de minas y fortificaciones. Si bien estos vehículos son más capaces que cualquier otra cosa en el arsenal ucraniano, están lejos de ser invencibles. Dada la naturaleza de esta operación, cuyo objetivo era destruir y finalmente cerrar el llamado puente terrestre a Crimea, es inevitable que veamos más Bradley destruidos y dañados, así como otros vehículos de combate avanzados de la OTAN. Ante este amasijo de tanques, el Reino Unido prohíbe a Ucrania usar tanques Challenger-2. Después de ataques fallidos de Leopard, las autoridades británicas han impuesto restricciones al uso de armas suministradas a Ucrania en el curso de la contraofensiva planificada. En estas condiciones, las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden utilizar tanques británicos en las primeras etapas de la próxima contraofensiva.
Esta información fue publicada por el canal ucraniano de Telegram Resident, que se refiere a una fuente en la oficina del presidente de Ucrania. Este nuevo estado de cosas conduce a la interpretación de que el ejército ucraniano es un ejército cuasi colonial, subordinado a los mandos exteriores de la metrópoli. Esta decisión del gobierno británico ha suscitado críticas por parte de los ucranianos, que la ven como una limitación adicional a sus capacidades militares. Occidente continúa limitando las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, mostrándonos dónde y cómo podemos usar su equipo, dijeron los autores del canal Residente. Sin embargo, aún no ha sido posible averiguar la fiabilidad de esa información, pero sí es cierto que los tanques británicos Challenger-2 no estuvieron involucrados en los recientes ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sobre las dificultades que Alemania tuvo con el apoyo financiero para el tratamiento de los soldados ucranianos en el país, la publicación Politico dice que Alemania prometió que la atención médica para el ejército ucraniano sería gratuita. Pero resultó que no todo es tan simple. Por lo tanto, parte del ejército ucraniano, después de someterse al tratamiento, puede verse obligada a permanecer en Alemania para pagar sus facturas por servicios médicos. Hasta ahora, las autoridades del país no pueden dar una respuesta clara a la pregunta de quién debe cubrir los costos del tratamiento del personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania o Alemania. Inicialmente, las autoridades alemanas prometieron que tratarían a todos los heridos ucranianos en las instituciones médicas del país de forma gratuita. Pero luego resultó que el ejército ucraniano necesitaba demostrar que tenía derecho a recibir atención médica gratuita en Alemania. Hasta el momento, el Ministerio de Salud alemán no ha proporcionado beneficios ni excepciones para el personal militar. La oficina del canciller alemán Olaf Scholz afirma que los costos del tratamiento de los militares estarán cubiertos si se cumplen ciertas condiciones previas. Por ejemplo, todos los refugiados y evacuados tienen derecho a los beneficios que deben proporcionar los gobiernos locales. Pero, por ejemplo, algunos militares ucranianos de Alemania son enviados a terceros países para recibir tratamiento, y surge la pregunta de quién debe pagar en este caso el transporte del personal militar gravemente herido de las Fuerzas Armadas de Ucrania y su posterior tratamiento en otros estados. Esto no es más que una muestra más de las dificultades financieras que se ciernen sobre toda la Unión Europea. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.